Drácula, 30 años de la visión de Coppola. ¿Qué es lo que hace de una película de vampiros una buena película de vampiros? Un elemento central es la idea y las ganas de acercarse a lo clásico, y eso fue en parte lo que hizo Francis Ford Coppola al realizar Drácula de Bram Stoker en 1992. En medio de un cine que mezclaba todo y a todo mundo, Coppola, miembro de la vanguardia cinematográfica de los 70, y en una relación amor-odio con el Hollywood más tradicional, decide elaborar su propia mezcla de forma y quizá de fondo, con varios elementos anecdóticos que en esta película nos hablan del profundo amor de Coppola por el cine. Es decir, esta película es tan poco cercana a Bram Stoker como profundamente respetuosa del mito vampírico. ¿Qué Coppola filmó esta historia de terror romántico? Es un Coppola que recién terminaba de contar la trilogía El Padrino, pero es también uno que supo armar uno de los mejores repartos y construir las mejores atmósferas para lograr su objetivo. Es también una película que muchos consideran lejana al autor de Apocalipsis Ahora y La Conversación, pero ¿esto es cierto? Para hablarlo está con nosotros uno de los mejores críticos de cine de México, José Antonio Valdés Peña, profesor, investigador y amigo de Cine Garage. Está aquí para echar mucho de luz hacia el sombrío mundo del Drácula de Coppola. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. José Antonio Valdés Peña, una de las personas que sí le sabe al cine. Mucho se habla en las redes sociales de quién le sabe, quién no le sabe, pero evidentemente quien está no siempre presente, sino que nomás nos está observando, es quien sabe realmente de cine, y justo por eso te invité, José Antonio, queridísimo, admirado, a hablar de una de las películas que más me gustan en la vida. Bienvenido de nuevo a los micrófonos Cine Garage. Muchísimas gracias, maestro querido. Pues sí, a mí también Drácula de Bram Stoker es una de las películas que más me entusiasma. La conocí en un momento muy importante de mi vida, que fue cuando empiezo a estudiar cine, y por lo tanto, pues tengo muy fresca siempre esta película. Me ha tocado ponerla en mis cursos, tanto en cine y literatura como en vampiros y como Coppola, y bueno, pues realmente es una película que admiro, quiero mucho y le tengo, es de las que les tiene uno cariño, lo que se llama cariño realmente, sí. Cariño, ¿no? Cariño, y justo, qué bueno que lo mencionas, porque justo en la introducción yo digo que en la década en donde el cine estaba mezclando todo con todo, y la prueba de eso es el cine de Quentin Tarantino, en donde se mezcla todo Así con es. todo en los 90, esta película está cumpliendo 30 años, Coppola parece que no, pero en una película de vampiros mezcla muchas cosas que mucha gente no habría puesto en el mismo caldero jamás. ¿No? Desde una historia de amor que no necesariamente está en la novela, hasta referencias muy claras a la novela de Bram Stoker, un toque personal que yo creo que está ahí de parte de Coppola, que es muy importante para esta mezcla de la que hablo. Una declaración, ¿no? del propio amor de Coppola hacia el cine en general y en particular a los orígenes del cine, y creo que también un reflejo de la vida personal del propio Coppola, aunque este dato lo desconozco, sí. José Antonio, no sé qué tanto viene de él la idea de hacer la película, a pesar de que él es productor de la misma. ¿Por dónde empezaríamos? No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. No, totalmente de acuerdo, maestro. Creo que la década de los 90, una de las riquezas que tiene es que se estaba todavía anclando Hollywood a una etapa muy clásica, y en los 90 ya deja como que suelta, como que empieza a liberar un poco la correa para todo mundo, y es un momento de reflexiones particularmente donde esta parte sociológica del terror se vuelve muy importante. O sea, hay que pensar que un año antes del Drácula de Bram Stoker, un miembro destacado de esta generación, que es el maestro Scorsese, hace Cabo de Miedo, y Cabo de Miedo tiene una lectura completamente distinta a la versión de los años 60. Entonces, ¿de dónde viene el proyecto? Mira, curiosamente, el proyecto es un proyecto largamente manoseado por Columbia Pictures. Se sabe que el guionista James B. Hart, que es quien hizo este proyecto, realmente lo cimenta en este guión
donde pues él decide contar la historia de Drácula desde una perspectiva de melodrama romántico decimonónico. Pues se supone que el primer borrador estuvo listo en 1977, así es como se dice, y del 77 James B. Hart le ofreció el proyecto a David Lean, nada menos, el director de Lawrence de Arabia, el director de Doctor Zhivago, y bueno, pues un maestro del cine épico, que pues por precisamente dedicarse y seguir en este asunto de la épica, pues ya no pudo completar su última película, que fue Nostromo, y ya no puede avanzar en el proyecto del Drácula de Bram Stoker. Pasan los años, el guión se sigue manoseando de un lado para otro y finalmente cae en manos de Winona Ryder. Winona Ryder se dice que tenía una relación en ese momento fracturada con Francis Ford Coppola porque no pudo hacer el personaje de Mary Corleone en El Padrino parte 3. Y aunque fue una cuestión de salud, pues finalmente Coppola había quedado, digamos que, sentido con Winona. Pero Winona, pues con una muy buena actitud, llegó, le habló de diferentes proyectos a Coppola y le dijo, y me encontré esto, ¿qué te parece? Y bueno, al parecer Coppola queda fascinado por la idea y a partir de ahí hay que también tomar en cuenta que algo que ha distinguido mucho a Francis Ford Coppola es esta visión del cineasta emprendedor, que es dueño de su propia compañía desde los años 60, que es American Zoetrope, una empresa que no quiso formar parte de Hollywood, por eso está afincada en San Francisco, y que bueno, pues esta visión de el empresario artista en Coppola es algo muy importante, sobre todo porque no es Steven Spielberg. Steven Spielberg le salen las cuentas, a Coppola no. Nunca, casi nunca. Pobre. Entonces, Drácula fue para Coppola en ese momento como una carta de crédito, ¿no? Ante la industria, porque en ese momento justo está habiendo cambios importantes a nivel de industria. Coppola venía de una década muy mala económicamente hablando, aunque artísticamente tiene cosas notables, los 80. Los 90 empiezan mal, Coppola hace El Padrino 3, le funciona en parte porque realmente no fue lo que él esperaba en cuestión económica. Los Oscar se le van por completo con El Padrino 3 y lo que sí Drácula pues vendría a ser el fin de esta mala racha que tuvo American Zoetrope en ese momento. También aprovecha muy inteligentemente Coppola que Sony, o más bien Columbia, se acaba de convertir en Sony Pictures y ahí los japoneses están verdes, no tienen la menor idea de cómo se mueve el negocio del cine y Coppola puede hacer una película en total libertad creativa con ejecutivos que no tienen la menor idea del manejo del estudio, pero que le sueltan el billete necesario para poder hacer el Drácula de Bram Stoker. Claro, y que es un billete, hasta donde recuerdan los datos, extraordinario para una película de terror. Ahora veremos qué tan de terror es Drácula, ¿no? Creo que sí. Es un género muy menospreciado y en consecuencia no se le daban tantos millones como a una película, voy a entrecomillar, tradicional. La película cuesta $40 millones, ¿no? Que es lo que le dan y que es un presupuesto con el que Coppola, como dice, se siente mucho, mucho más cómodo y con el cual arma un reparto, si queremos empezar por ahí, realmente sorprendente, y que incluso trae a las nuevas audiencias, como éramos tú y yo. Yo también me acuerdo cuando la vi, me acuerdo en qué cine la vi, ¿no? Y me acuerdo que yo sabía y decía, claro, esa es la referencia a Nosferatu. Y claro, ¿no? Que como vas sacando tu propia trivia, acaba presentándonos actores que muchas audiencias jóvenes no conocíamos. Es un reparto muy bien elaborado que con sus dificultades terminan entregando un trabajo notable desde mi punto de vista. Y sí, tiene que sacar a flote una nueva película para volverle a demostrar a la industria que él puede filmar, que puede hacer películas y que es un autor. Y ahí está el Drácula, ¿no? Con uno, además, esto lo voy a decir a título personal, uno de los mejores inicios de cualquier película en la historia. Creo que esa introducción, ¿no? Esa introducción que nos lleva, que es el siglo XV, a la Rumania del siglo XV, creo que ahí podríamos dar varias clases de cine, José Antonio, nada más con la intro.
Sí, realmente me llama mucho la atención algo que pone Leonard Maltin en su guía de cine, Ujú. donde pone en la ficha del Drácula de Coppola, pone, es una película donde ustedes podrán ver prácticamente todos los artificios del cine reunidos. Y es que precisamente un autor como Coppola, ¿cuál es la diferencia entre un Francis Ford Coppola y vamos a poner un... ¿Qué te gusta? Un Brett Ratner, ¿no? Por Sí, decir un sí, sí, nombre. sí. En que Brett Ratner haría una película de Drácula para los fans de Drácula y para lo que el estudio le pide. Y aquí tenemos a un director que conforme toma en las manos el proyecto y la megalomanía copoliana acostumbrada empieza a funcionar en la cabeza del realizador, pues va creciendo y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, no solamente tenemos la novela de Bram Stoker, sino Ujú. tenemos un melodrama decimonónico romántico, tenemos una visión muy breve pero sustanciosa del Drácula histórico, tenemos comentarios sobre el contagio de la enfermedad del vampirismo a través de la sangre y de la sexualidad, que tiene mucho que ver, ojo con el año 1992. Estamos en el pico máximo de la epidemia del VIH en los Estados Unidos. Entonces, el Drácula de Coppola tiene una serie de lecturas sociológicas muy interesantes que fueron dando como todo este contexto que las otras películas de Drácula no tenían. Recordemos que Drácula, para los amigos que no conozcan la novela, si es que no la conocen y no están obligados a hacerlo, pero Pero les recomendamos que la lean, no, sí, es súper emocionante. desde luego, por ahí hay una versión que publicó con Aculta que salía en 80 pesos. Yo regalé un montón de ejemplares de esos a gente que no conocía la novela, con una introducción muy padre del doctor Vicente Quirarte, que tú Ujú, sabes que es ujú. un gran monstruófilo también. Drácula es una novela epistolar, es una novela que se comunica con el lector a través de diarios, documentos, facturas, cartas, anuncios del periódico, en fin, Bram Stoker le dio esta forma que por lo tanto para cine se complica mucho en adaptar. Por eso lo que se adaptó casi siempre fue la versión de teatro que surge poco tiempo después de la publicación de la novela y que Henry Irving, que por cierto sale mencionado en el Ujú, Drácula de Coppola, ujú. pues representó por primera vez esta imagen del conde elegante, aristócrata, de pelo engominado, que luego, pues, Bela Lugosi lo va a convertir en un ícono. Realmente, si ustedes ven la descripción que dice Bram Stoker del Drácula en su novela, Drácula verdaderamente es una presencia amenazante, es Sí. un tipo que tiene un bigote blanco enorme, es una presencia de capa roja, monstruosa, las uñas son unas uñas como de roedor, como de rata, Ujú. efectivamente, que pueden trepar por las paredes. Conforme se va alimentando de sangre, se va rejuveneciendo. Entonces, realmente la visión que tenía Bram Stoker y la visión que tiene Coppola es aprovechar todos los medios del cine de 1992 para poder crear una fantasía erótica, musical, melodramática, romántica y darle al público una película de una riqueza enorme donde también te topas con las técnicas de Méliès, con las técnicas de Houdini, con efectos especiales que se hicieron en el set, no se hicieron de manera de postproducción digital y bueno, pues eso también tiene unos méritos increíbles. Hay sombras chinescas, marionetas, hay una cantidad de técnicas en el Drácula de Coppola impresionantes, maestro. Sí, no, y ahí estoy de acuerdo. Sobre el aspecto sociológico de este Drácula, con el cual concuerdo al 100% y que ahora adquiriría también una lectura bastante más contemporánea con esta otra pandemia, ¿no? Tenemos primero la del VIH, ahora tenemos la contemporánea, se puede revisar la película desde ahí, lo sugiero para quien sea. ¿No crees que el Nosferatu de Murnau también tiene un aspecto sociológico a quien se hace referencia durante toda la primera mitad del Drácula de Coppola? Creo que ese Nosferatu también tiene un gancho muy claro con la realidad de la Alemania entre guerras, ¿no? Claro, además en el caso de Nosferatu se complica más el asunto por dos cosas. Uno, la decisión de Murnau
de no volver al vampiro un ente diabólico, que sí lo es en el Drácula de Stoker. Es decir, todo el tiempo la renuncia de Drácula a Dios lo lleva a convertirse en el no muerto. El Nosferatu de Murnau es más un bicho de la naturaleza, es un ser que se alimenta de sangre, como puede ser un mosquito, una garrapata o una araña. Y por otra parte, recordemos que Murnau es un personaje que vive en esa Alemania de entreguerras una homosexualidad completamente abierta, completamente explícita. Entonces creo que la marginación que la comunidad LGBT en la Alemania de entreguerras tuvo que padecer en cierta forma, también la reflejan en el vampiro Nosferatu Murnau, porque a fin de cuentas el personaje, por su naturaleza vampírica y monstruosa y por su deseo de amar, es marginado. Entonces ahí hay una complicación todavía más con la propia personalidad del cineasta. En el caso de Coppola, nunca en su filmografía habíamos visto estas cargas de sensualidad, de erotismo, de seducción. Coppola había sido un cineasta más bien espectacular y un cineasta de grandes proyectos sólidos, de locuras como One from the Heart, de viajes en el tiempo loquísimos como Peggy Sue. Entonces de repente llega Drácula y dices, órale, Coppola muestra una sensualidad que no habíamos visto en la pantalla de su parte nunca, y creo que eso también es un cambio importante. Pero efectivamente el Nosferatu de Murnau es un ser marginado. El Nosferatu de Herzog es un ser que tiene que ver más con la putrefacción moral de la Alemania del siglo XIX. Y por lo tanto, pues ahora que Robert Eggers se supone que va a ser su nuevo Nosferatu, pues vamos a ver qué lectura le podemos dar, ¿no? Vamos a ver por dónde la mueve, porque hasta donde sea es Willem Dafoe el que está ahí hasta ahorita en la cima de la lista para quedarse con el papel. Volviendo a la intro de este Drácula de Coppola, ahí está, como dices, la referencia directa a renegar del Dios católico, del Dios cristiano, la escena de la espada cruzando el crucifijo que termina por sangrar y ahogar a este personaje, y uniéndolo un poco, aquí estoy aventurándome, ya me conoces, ¿no? Yo soy el caos. Aventurándome un poco con lo que decías de el autor copoliano. Si Coppola alcanza a marcar en esta película no solo este gancho hacia la realidad, la lectura sociológica, ahí está, la acabas de mencionar, si además de eso acaba poniendo un sello de autor. Y yo creo que desde mi punto de vista lo logra, como lo ha hecho con otros personajes, como lo hizo con el propio Padrino, que además ya nos ha tocado discutir en otros espacios. Así es. El Padrino para Coppola acaba convirtiéndose también en una película muy personal, siendo que ese sí no era un proyecto originalmente tan de él, se lo apropia. Claro. Este Drácula, este hombre o este ser que tiene que vivir en un mundo en donde no quiere vivir, que reniega de las leyes que este mundo le ha impuesto y que por lo tanto es castigado, podría reflejar también, José Antonio, un poco de la biografía fílmica de este Coppola, que siempre ha estado empeñado, bueno, por lo menos hasta esa época, ahora ya sabemos que puede, estaba empeñado en demostrar que podía filmar, que siempre quiso ser un autor. Lo era, pero muy poca gente se lo reconocía, que tuvo que renunciar a las leyes de Hollywood, irse a otra ciudad para fundar su propia empresa, ¿no? Conseguir dinero, topándose con pared todo el tiempo. ¿Podríamos tener ahí una especie de conexión entre este personajazo que arma Gary Oldman y la propia idea que tiene Coppola de sí mismo? Pues mira, hay un rasgo muy importante que es precisamente el rasgo de la seducción. O sea, creo que finalmente Coppola ha logrado lo que ha logrado porque es un gran seductor. Es un gran seductor de venderle a Robert Evans la idea de que él podía terminar El Padrino. Es un gran seductor de mantener a tu equipo de trabajo 4 años junto en un rodaje tan estúpido como el de Apocalypse Now. Es un gran seductor porque convence a Vittorio Storaro de meter video de alta definición en One from the Heart.
¿no? O sea, finalmente es un cuate que se sale con la suya y que logra lo que quiere. Y creo que este carácter del Drácula melancólico, romántico, tiene mucho que ver con la personalidad copoliana. Por ejemplo, la cuestión de los jóvenes, ¿no? Que es algo que a Coppola siempre le gustó. Desde sus primeras películas, yo recuerdo You Are a Big Boy Now, donde se hablaba de la educación sentimental de un chavito a fines de los 60. Pues bueno, aquí tenemos a Winona Ryder, a Sadie Frost, al personaje de Keanu Reeves, que son los chavos de la película, y que en medio de estas dos películas existiría, por ejemplo, ese binomio basado en las novelas de Susan Hinton, The Outsiders y Rumblefish, que son dos películas juveniles en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, El viejo sabio, que ahora Coppola muy seguramente también se siente, pues es el Dr. Van Helsing, desde luego también. Uh-huh. Y también esta visión de una fatalidad que en el cine de Coppola siempre está presente, ¿no? Está presente en la saga de la familia Corleone, está presente tanto en Apocalipsis como en su postdata, que es Jardines de Piedra. Por ejemplo, Tucker, El hombre y su sueño, que yo creo que también es una película clave para hablar de Coppola, pues es la historia del güey que quiere, se lanza, no lo dejan, fracasa, pero deja una huella, finalmente. O sea, hubo, y hay hasta el momento, se supone, 35 coches Tucker que quedaron en la historia y que son la aportación. O sea, no vas a ser el gran coche, ni vas a ser la gran industria, pero dejas una huella. Y creo que eso es algo que Coppola sabe hacer muy bien y que para mí, no sé para usted, maestro, pero para mí es la última gran película de Coppola. O sea, Drácula Tucker. Es la última, no, Drácula es la última gran película donde ves un Coppola con ganas, experimentando, jugándosela, haciendo cosas rarísimas, teniendo un reparto ecléctico y que bueno, también ahí él tuvo que medio dar de repente el brazo a torcer. Por ejemplo, en la elección de Keanu Reeves, él no quería Keanu Reeves, él quería Johnny Depp. Uh-huh. Y no se lo permitieron, que porque Johnny Depp no era lo suficientemente guapo, según los ejecutivos de Sony. También le sabe jugar las reglas de la industria. Drácula tuvo un pase previo que la gente que la vio en una de estas funciones de prueba salió horrorizada porque era demasiado sangrienta, le tuvo que cortar media hora. Bueno, ojalá algún día podamos conocer la versión completa del Drácula de Bram Stoker. Entonces, yo creo que dentro de que siempre ha sido un cineasta aventurero, un cineasta que le gusta la literatura, ahí está el nexo con Stoker, o sea, le gustan muchas cosas, pero estos temas y sobre todo la seducción que Coppola puede ejercer en alguien para hacer un proyecto, creo que finalmente es donde podemos encontrar un viso de autoría, ¿no? Me parece perfecto y estoy completamente de acuerdo. Solo el dato, la versión extendida con esos 25-30 minutos que le quitaron después de los pases para reducir la película a 2 horas, me parece que es lo que dura, existe en VHS. Esa versión extendida existe en VHS de forma no tan oficial, pero no tan secreta tampoco. Si alguien se encuentra en la Lagunilla un VHS que dice Drácula de Bram Stoker por Francis Ford Coppola, cómprela porque en una de esas es la versión extendida. Sí existe. Entonces, creo que si la buscamos por la nube, también aparecerá en algún momento. Entonces, ahí dejo el dato. Desde aquí les invito a ir directamente a www.patreon.com/Cinegarage y suscribirse a la comunidad Cinegarage. En ese instante no solamente van a disfrutar de todo el contenido exclusivo que hacemos para ustedes, sino que se van a convertir en parte fundamental del motor que impulsa el proyecto Cinegarage y que está llevando la discusión alrededor del cine sobre todos nosotros a todo el mundo. En consecuencia, quiero agradecer su aportación a Rodrigo Arnaz, Octavio, Marco, Abril Lozano, a Rosas, Efraín, David Pérez, Alan Mació Paulín, Mau, Laura Ramos, Astrid Puentes, Ulises Pérez Mancilla, Aneli, Mauricio Ibáñez, Andrés Durán. Ellos, ellas y toda la gente que ya está suscrita al perfil Patreon de Cinegarage son parte fundamental de esta
idea alrededor del cine. Suscríbanse, disfruten del contenido exclusivo, disfruten de las recompensas que tenemos para ustedes en www.patreon.com/Cinegarage. Mil gracias. Dos cosas que me gustaría platicar contigo, José Antonio. Sí, Eric. Hace rato te lancé la pregunta, ¿qué tan de terror es el Drácula de Coppola? ¿Qué tan, no qué tan clásica, sino qué tan cercano al cine de terror, tanto moderno como posmoderno, está una película que se puede definir, ya lo dijiste hace rato, desde el melodrama romántico, estos poquitos vínculos con la novela gótica que tiene, ¿no? Más bien por los escenarios y por las situaciones que por la forma en cómo está contada, o más allá del aspecto sociológico, yéndonos al muy golpeado cine de terror, que yo insisto, no sé por qué la gente le gusta echarle tanta basura al cine de terror cuando de él nos alimentamos hasta cuando ni nos damos cuenta. ¿Qué tan de terror es este Drácula para la gente joven que nos está escuchando y que dice, yo quiero ver otro cine de terror que esté más allá de la ouija? Mira, yo lo pondría en este sentido. Estamos hablando de un cineasta en toda la extensión de la palabra. O sea, no estamos hablando de James Wan. O sea, estamos hablando de Francis Ford Coppola, el director de El Padrino, ya de plano, el director de Apocalypse Now, ¿no? Entonces, no estamos en los terrenos de los chambones, estamos en los terrenos de los que saben hacer cine. Punto número 2, desde el momento en el cual Drácula se vuelve un héroe romántico que por una profunda decepción existencial de defender una fe que a fin de cuentas le arrebata lo que más quiere, y eso lo vuelve un héroe romántico que, como dice el personaje, deambula por océanos de tiempo hasta encontrar a su amada de nueva cuenta. Es el momento donde el Drácula de Bram Stoker se rompe por completo en el tono de película de terror. Bueno, es una película de terror en todo caso, porque el personaje es un hombre vampirizado por rechazar la gloria divina. Eso es el castigo que recibe. Pero de ninguna manera el terror es una amenaza. Aquí, desde el momento en el cual nosotros empatizamos con Drácula, y por eso es muy importante el prólogo que presenta Coppola, desde que lo vemos, como decía el maestro García Etzau, como la versión siniestra del cura Hidalgo, cuando empieza la película. Eso él lo pone en una de sus críticas. Un saludo al maestro Leonardo. Que nos oye. Que nos oye además, desde que viene esta visión siniestra del cura Hidalgo hasta el héroe romántico caballeresco que vemos al final de la película, Drácula nos pone de su lado. Entonces, desde luego que los normales, la religión, la fe, la ciencia, son los anormales y son la amenaza. Una base del terror aquí y en China es: lo anormal amenaza a lo normal. ¿Qué pasa cuando lo normal se acaba convirtiendo en la verdadera amenaza? Uno realmente desea que Drácula llegue a su castillo, se quede con Mina y finalmente vivan una vida feliz, aunque sea en la ultratumba. Pero bueno, ese volteón que da el género a través de esta visión de melodrama romántico arranca completamente a la película del terror. Sí hay obviamente imágenes, ahí está algo que no se había visto en otras películas de Drácula, que es la multiformeidad del personaje: lobo, vampiro, niebla, anciano, joven, ¿no? O sea, todas estas visiones que además dicen que el propio Gary Oldman participó muy de buena gana en las propias transformaciones que tenía el personaje. Pues sí, hay imágenes de terror, pero realmente estamos ante la tragedia de un hombre que por renunciar a Dios recibe un castigo divino. O sea, estamos hablando en términos de tragedia casi griega, en términos de tragedia bíblica. No estamos hablando de una película de terror, pero claro, además hay que poner otro dato: la elegancia con la que está filmada, el diseño de Thomas Sanders, los vestuarios de Eiko Ishioka, el trabajo de cámara loquísimo de Michael Ballhaus, todo eso, y la música, desde luego hay que reconocer la música. Este gran compositor polaco, Wojciech Kilar, que ya había trabajado con Baida, con Agnieszka Holland, con muchos directores del cine europeo, y que Coppola lo rescata. Y vaya, el trabajo de todos es sensacional,
pero desde luego aquí la cabeza está convirtiendo la historia en otra cosa. Esta es de las películas que El Rincón del Vago o Buenas Tareas no deben de recomendar, porque si un maestro les pide un resumen de Drácula y ustedes ven el Drácula de Bram Stoker creyendo que es la adaptación más fiel de la novela, están completamente equivocados. Perdidos, no caigan en eso. Ese es un enorme dato. Y justo antes de que vengan a corregirnos, que yo siempre agradezco que vengan a corregirnos, ahora que hablabas de la posibilidad de transformación de este Drácula, evidentemente ha habido otras películas de vampiros en donde los vampiros se transforman. Yo nomás pienso, porque además la acabo de ver hace 2 días en El Vampiro, ¿no? Con Germán Robles, que sí se transforma en murciélago y todo eso. Eso no es una adaptación de Drácula. Entonces, antes de que vengan con la trivia, no estamos hablando de películas de vampiros en general. Estamos hablando de adaptaciones de la novela de Bram Stoker al cine, ¿no? Entonces, viendo que es una película de terror, evidentemente postmoderna, en donde las reglas se rompen, en donde todo se mezcla, con un contenido visual que hace referencia al terror clásico y que por supuesto conserva mucho de los mitos vampíricos. La otra pregunta, mi estimado José Antonio. Dígame. Creo que le hacía mucha falta la carga erótica alta, que ya mencionaste, a una película de vampiros. Y ahora sí me refiero al vampiro con Germán Robles, la película mexicana. Creo que fue una de las primeras en el mundo, porque las demás vinieron después, en donde el vampiro es un seductor, en donde el vampiro tiene una fuerte carga erótica que no está presente de manera gráfica en la película, pero que se siente desde la primera vez que este señor se aparece en la recámara de la señorita, ¿no? Que ahí hay una conexión mucho más allá de la necesidad del vampiro de alimentarse de la sangre de esta mujer para completar una profecía, todo aquello. Hay una muy fuerte carga erótica que Coppola finalmente plasma y creo que deja en las películas de vampiros para la posteridad. Antes no estaba tan presente. O nada presente. Digo, por ejemplo, si vemos el Drácula de Todd Browning con Bela Lugosi, realmente no había ninguna noción de erotismo. Todo era demasiado teatral, demasiado engominado. Hay que reconocerle, eso sí, al Drácula hispano que se filmaba en las noches en los estudios Universal, donde aparecen el Nancy Arosamena, Lupita Tovar y Carlos Villarías haciendo el papel de Drácula, que las que son las encargadas del erotismo en esa versión son las mujeres. O sea, Lupita Tovar, hay una escena donde aparece en un baby doll que dices, ¡wow! O sea, estamos en 1931, pero claro, como era una versión para público hispano y nos consideran un poco salvajes, entonces decían, claro, el Baby Doll está perfecto en Estados Unidos. Ellos sí pueden ver esto, sí, sin ¿no? ningún problema, en Estados Unidos no se puede, allá sí. Ahora, en el caso de las apariciones después, pues creo que alguien que empezó a jugar un poquito con esta carga erótica más fuerte, además desde luego de Fernando Méndez con Germán Robles, es Christopher Lee en las películas de la Hammer, donde ya empieza este Drácula a comportarse de una forma mucho más aventada. Obviamente hay que tomar en cuenta los contextos históricos. No es lo mismo el cine de los 30 con Código Hays, código de censura oficial y todo, a una película Hammer de los 60, que siempre los británicos fueron más open mind que los gringos en Hollywood, y a una película de los 90, donde el mismo año que se filma el Drácula de Bram Stoker, se está filmando enfrente Bajos Instintos con Paul Verhoeven, que pues para los gringos es algo así como una de sus obras cumbres en cuanto a la sexualidad transgresora. Entonces aquí efectivamente el vampirismo, y además si le remontamos el tema de la epidemia del SIDA, había desde luego un comentario de Coppola acerca de la sexualidad transgresora que también contagia una enfermedad, y que en este caso es el vampirismo. Bueno, en la vida real el sexo se está convirtiendo en algo prohibitivo porque mucha gente tiene miedo a lo que puede pasar, y en el caso del vampirismo, el vampirismo es una liberación. Aquí el vampirismo implica una liberación de los sentidos, de la moral, de lo propio que se está viviendo. También hay que hacer un comentario importante. Mina y Lucy, los dos personajes femeninos del Drácula de Coppola, representan a la mujer victoriana,
a la mujer que se está formando en esta sociedad profundamente represiva hacia la sexualidad y hacia las mujeres. Recordemos esa escena con el libro de las 1001 noches que están leyendo y Al donde principio. ellas se sacan de onda. Lucy a lo mejor es más lanzada, Mina es completamente recatada, pero el vampiro lo que hace es ser esta fuerza que extrae la sensualidad de ellas también. Entonces el vampiro aquí no es solamente el monstruo que se quiere reproducir en todos los vampirizados, sino un personaje que a través del sexo y de la sangre se reproduce, pero también libera a los personajes vampirizados de las ataduras morales que los tienen atrapados. Eso también es una lectura muy revolucionaria para el cine de vampiros. Y claro, lo que dices tiene toda la lógica del mundo. Vendrán los vampiros de la adicción de Abel Ferrara, vendrán los vampiros de Jim Jarmusch chupando sangre en paletas porque pues ya toda la sangre está contaminada. Vendrán un montón de vampiros nuevos que finalmente ya van a jugar con esta idea del erotismo, la muerte, lo fantástico, lo sobrenatural, y ya jamás hemos vuelto a ver vampiros feos. Jamás. No. Todos los vampiros son carita, todos los vampiros o son Brad Pitt, o Tom Cruise, o Tom Hiddleston, o nuestro amigo Batman, Robert Pattinson, son vampiros atractivos. A partir del Drácula de Gary Oldman, ya la figura del vampiro no va a regresar a menos que sea de la mano de un Robert Eggers y un Willem Dafoe a esta visión del vampiro monstruoso, ¿no? Claro, no que le estemos diciendo feo a Willem Dafoe. No, para nada. Pues, digamos que no necesariamente está en la línea que acabas de marcar. Y es muy interesante este enfoque hacia lo erótico que marca este Drácula en particular, porque, y qué bueno que mencionas a Robert Pattinson, el sexo se ha vuelto también ese otro elemento que nos ayuda a hablar tanto de libertades, como nos lo acabas de decir, como de una nueva era puritana que es a la que creo que estamos entrando, precisamente con vampiros o con discursos como el que lanza Crepúsculo y todas sus sagas. Esos vampiros y ese vampirismo, desde la lectura que yo le he dado desde hace ya varios años, obliga a no entrarle a lo erótico, a abstenerse, a quedarse del otro lado, pero el vampiro sigue siendo esta gran imagen que invita a algo prohibido. La enorme diferencia con los vampiros liberadores, como los acabas de describir, es que en Crepúsculo y en todas sus películas no solo ejercitan una masculinidad tóxica e invasiva, sino que dicen, mira, yo te ofrezco esto, pero la idea es que no lo tomes. La idea es que tú no le entres al juego de lo rojo seductor, del sabroseo acá con la sangre, es todo lo contrario, ¿no? Y a Coppola le importa tanto, e incluso a la película en general le importa tanto, que mencionando otra vez las desconexiones con la novela de Bram Stoker, estos dos personajes femeninos en particular no son para nada parecidos a lo que nos pinta la novela. En la novela siguen siendo, como dices, o por lo menos por encima, dos mujeres victorianas recatadas y obedientes. En la película, el vampiro rompe y libera tanto ese mundo que no solo hay una relación lésbica muy bien dibujada en la película, sino que hay una infidelidad de Mina hacia su prometido, justo con el rey de la seducción, que es no Coppola, sino Gary Oldman, engendrando a Drácula. Claro. ¿No? Y también, por ejemplo, hay una cuestión moral. El vampiro seduce primero a la mujer más abierta sexualmente. No se va directamente con Mina. Ataca primero a Lucy, porque Lucy está todo el tiempo hablando en doble sentido, está todo el tiempo hablando de una sexualidad que tampoco conoce, porque es una mujer victoriana, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Una vez que ataca a Lucy y una vez que puede entrar con Mina, Mina se convierte en aliada del vampiro, y eso también suena muy revolucionario en los sentidos de la liberación de la mujer como género, ¿no? Entonces, hay una serie de lecturas que Coppola, yo no estoy muy seguro si las planteó, las escribió en algún post-it y las pegó, o realmente la película le hemos ido dando esa interpretación con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí, hay una serie de imágenes, de ideas, de cosas que nos van hablando de
una condición de la mujer también que a través del vampirismo se libera. Y creo que ese también es una nueva lectura. Digo, cuando el vampiro de Crepúsculo no quiere morder a su chica porque sabe que la condena a la inmortalidad, pues es el mismo escenario de una persona que no se atreve a tener sexo porque no trae condón ese día. Es exactamente lo mismo. O sea, a fin de cuentas, Crepúsculo es una película y una idea, un concepto que es de una sexualidad bastante puritana y, y sumamente recatada. Entonces, curiosamente, a mí me llama la atención pues todo el éxito que tuvo con la chaviza, ¿no? Porque, pues bueno, que no se supone que ya le habíamos avanzado con el que Drácula. Ya habíamos dado esos pasos adelante, pues parece que no, parece que no. Sí. Sí, no, ahí hay un fenómeno que analizar. Se me acaba de ocurrir algo, luego te lo cuento, pero ahí hay un fenómeno claro. para analizar. La referencia al cine, a mí me emocionó, como dices, la vimos en un momento en el que ya más o menos sabíamos para dónde íbamos a caminar en el aspecto profesional. A mí me emociona mucho, ya bien saliéndonos un poco de estos contextos y estas lecturas sociológicas, me emocionó mucho en la película que Coppola plasmara. No son guiños, o sea, está claramente puesto ahí, ¿no? Una relación entre la historia que estaba contando, que es todo lo que nos acabas de decir, y la propia evolución del cine, no necesariamente en un aspecto didáctico, pero como dices, comenzar en la introducción con estas sombras chinescas, jugar con las sombras, como se jugaba también, haciendo sombras y haciendo efectos visuales a la hora de rodar, remitiéndonos directamente a Méliès, que después nos llevan a la idea del Nosferatu clásico, ¿no? Con el juego también de sombras y de luces, y que termina con una función de películas de los Lumière justo en el momento en el que Drácula y Mina se reencuentran después de que él ha navegado océanos de tiempo para ese instante. Sí, bueno, la película le dio a Coppola una oportunidad enorme, no solamente de hacerle referencias al cine. El cine nace 2 años antes de que se publique la novela de Bram Stoker. Bram Stoker conoció el cine, Bram Stoker vio esas primeras funciones, desde luego, pero hay un ambiente y hay una creación de ambiente muy importante donde pues hay que mencionar a los colaboradores de Coppola. Roman Coppola, uno de sus hijos, fue quien resultó encargado de los efectos visuales de la película. Coppola rechazó todas las ofertas de Industrial Light and Magic y de todas las empresas que digitalmente le ponían todo para poder hacer la película. Y con cosas muy sencillas como, por ejemplo, proyectar sobre la cara de Keanu Reeves un mapa o proyectar los ojos de Gary Oldman filmados detrás de del set de filmación para que se viera que los ojos se abren y se cierran. Todo lo que estamos viendo, o buena parte de lo que estamos viendo en la película, es real. Se hizo en el set. Son efectos visuales, mecánicos. Por ejemplo, la toma de las vampiresas del castillo cuando van subiendo de sus ataúdes es un acto de magia. Contrataron magos para que las subieran a Mónica Bellucci y a las otras 2 modelos, que las elevaran de los ataúdes, ¿no? Hay referencias a Méliès, hay referencias a Lotte Reiniger con las aventuras del príncipe Ahmed, con estas sombras chinescas. Desde luego aparece también la referencia a Nosferatu, la referencia a Bela Lugosi. O sea, hay una enorme cantidad de cosas que Coppola sabe que los cinéfilos que vean la película las van a encontrar de todas maneras y de todas formas. El diseño de Thomas Sanders, que parte de la concepción victoriana, gótica, y le va dando vuelta a estas historias. Por ejemplo, también el trabajo de maquillaje de Greg Cannon, que también ganó un Oscar por esta película, y desde luego el trabajo de alguien que originalmente iba a ser la directora de arte y terminó como la diseñadora de vestuario, que es Eiko Ishioka, que es una diseñadora de vestuario impresionante que nunca había visto una película de vampiros en su vida. Coppola la contrató porque se la recomendaron y resulta que la maestra Ishioka crea todos estos trajes que tienen el símbolo del dragón, e incluso en el traje final que usa el personaje cuando ya viene el desenlace de la película, está inspirado en el cuadro del beso de Gustav Klimt. O sea, la película se vuelve multireferencial, estética, argumental,
musicalmente hablando, es una película de una riqueza enorme, como pocas veces Hollywood le ha permitido a un director plasmar su idea en la pantalla. Hemos hablado mucho de Scorsese y sus broncas, de Spielberg y sus broncas, y Coppola de Lucas, ¿no? Y Coppola ahora realmente con el Drácula de Bram Stoker entra en una orgía de referencias, de juegos visuales, de meternos en una atmósfera como de un cuento de hadas para adultos, donde las referencias nosotros las tenemos que retomar y vamos jugando con los personajes en todo esto, ¿no? Y vamos a través de ese proceso encontrando, como decías hace rato, nuevas lecturas, nuevas propuestas desde el discurso y actualizaciones, ¿no? Claro. Insisto, yo creo que ahora que la película cumple 30 años, con las condiciones que estamos viviendo, con las circunstancias que nos están tocando, podríamos darle todavía una nueva interpretación, porque la película es tan actual como lo acabas de dejar plasmado aquí con toda tu emoción, José Antonio. Te quiero agradecer que hayas venido a los micrófonos Cine Garage. ¿Algo más que quieras agregar, además de nuestro amor profundo a Winona Ryder? Claro que sí. Pues mira, yo añadiría que la película realmente es un ejemplo de un cine transgresor, poético, hermoso, aterrador, y que destaca mucho en un ambiente de un cine tan aséptico, tan moralino, tan miedoso como el actual que estamos viviendo. Nada más les dejo una tarea. Acuérdense de las últimas películas del último año para acá. ¿Cuántas escenas de sexo han visto en las películas? No hay más de 3. Y eso es muy preocupante porque, que decían que no se podían filmar las escenas de sexo por el COVID y todo esto. Ok, bueno, eso es Pero esto viene de antes. Pero esto es mucho antes, y además hay un proceso donde se está olvidando el tema de la sexualidad, el tema del erotismo. Regresamos a lo burdo. El cine de terror está volviendo a ser slasher, que tuvo una razón de ser en los 90, ahora no tiene una razón de ser. Entonces, creo que si volvemos a ver el Drácula de Coppola, nos volvemos a emocionar porque es una película de ideas, imágenes y estilo transgresor, como solamente puede hacerlo un maestro como es Francis Ford Coppola. Y pues yo te agradezco enormemente poder hablar de esta película. Yo la primera vez que la vi en el cine Miramontes, que estaba donde ahora hay un Walmart, ahí en esquina, en la Escuela Naval, y también hay un logro personal con respecto a la película. Yo tenía 14 años, estaba entrándole al cine ya durísimo, todavía me tapaban los ojos en algunas escenas, y cuando estuve a punto de sufrir el embate de la censura, ahí sí fue cuando les dije, ya no, esta sí ya la quiero ver completa. Y bueno, pues. O sea que transgrediste a través de una película transgresora. Y yo me da mucho gusto que hayas usado esta palabra, nada más para decir algo más. Sí. Porque también por ahí están ideas falsas sobre lo transgresor, especialmente en redes. No todo lo transgresor debe venir fuera de la industria. Se puede hacer industria siendo transgresor, y creo que lo acabas de dejar muy, muy claramente explicado. ¿Dónde te puede encontrar la gente, José Antonio? Háblanos de tu trabajo en la escuela. ¿Cómo no? Pues bueno, aquí estamos en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Soy director de la Escuela de Cine y Televisión. Si quieren conocer nuestra oferta educativa, pues pueden buscarnos en internet, así como SEC Pedregal o como Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Aparte, pues mi labor en televisión, en radio, pues ahí continúa. Estoy en La Mujer Actual con Janet Arceo, en Uno TV con Pepe Cárdenas, en Es la Hora de Opinar con el maestro Leo Zuckerman también. Y pues bueno, en redes me encuentran como Cinéfilo Freak, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Cinéfilo Freak, ahí me encuentran, y pues con mucho gusto ahí pueden ir siguiendo todo lo que vamos armando y vamos haciendo, con mucho gusto. Que yo le digo a la gente, arman y hacen cosas muy, muy, muy buenas. Sí. José Antonio, mil gracias por haber venido otra vez a Cine Garage. Te mando un gran abrazo. Gracias. Y luego te cuento la idea que se me acaba de ocurrir. Así sea, maestro, ahí estaremos al pendiente. Muchas gracias. Bye, un abrazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por
Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.